Bueno, habíamos estado viendo. ¿Ahora se me escucha? Hola. Bueno, justo. Espera un segundito, Paula. Te Sí, metiste sí. cuando empezamos a grabar. Así después vemos si lo podemos borrar. Pero bueno, es parte de la espontaneidad de la clase. Ahora sí se te escucha perfecto. Bueno, Bueno, ya está. No encuentro para pararla y volverla a empezar, es ridículo. Sí, sí. Bueno. Ahí se desconectaron aparentemente, o yo no los estoy viendo, Juan Luis y Mariano, pero esperemos que se vuelvan a conectar. Juan Luis está Estás, presente, ¿eh? porque yo veo nada más que cuatro ventanas, así que por ahí es Pero eso. están todos, atrás de así que alguno. arrancá. Bueno, arrancamos. Eh, entonces, habíamos visto por qué trabajar con las artesanías, por qué empezar a revalorizar desde hoy los trabajos artesanales, esta cuestión de la autonomía, que es un trabajo autónomo y que toma materiales del entorno, materiales cercanos. Habíamos dicho que en una especie de apocalipsis o una cultura posapocalíptica, quizá tuviéramos que pensar en volver a hacer nosotros nuestras cosas en unos intercambios más bien locales y recurriríamos a eso que tenemos cerca, como hicieron los antiguos en todo el mundo. Eh, Todo esto, que fue arrasado por la producción industrial, no solo crea una serie de trabajo asalariado, sobre todo al principio de la revolución industrial, en condiciones muy precarias para las poblaciones. Esto estamos hablando de las poblaciones europeas en principio, los norteamericanos después, y tardíamente en nuestros países y en otros, mucho más tardíamente en el extremo oriente y demás. Pero esa producción es desterritorializada, se tienden a uniformar los gustos en todas partes, se tienden a usar los mismos modelos que se consideran aptos, que fíjense eh, que la ropa europea va cambiando, porque también va cambiando y cada vez más aceleradamente, porque el consumo indica que esto debe cambiar, porque si no uno se queda afuera, esa cuestión del prestigio, lo mismo que tenemos que cambiar el auto, tenemos que cambiar la casa, tenemos que cambiar, si el pullover era verde la semana pasada, hoy tiene que ser violeta y la de acá 2 semanas tendrá que ser eh, fucsia. Y es una producción también, la forma de producir es cada vez más deslocalizada. Por ahí una zapatilla Nike se produce la capellada en Tailandia, eh, los cordones en la India, eh, en las suelas en un país de África, no importa. Esto también hace más difícil la revolución social porque aquello de tomar los medios de producción se vendría complicando un poco, pues tendríamos que viajar por medio planeta para poder fabricar una zapatilla. Y esto, uy, ay, hice una macana, ay, ay, ay. Espérenme un segundito. Hice una macana enorme. Espérenme, por favor. Vamos a... ah, acabo de tirar el mate, por suerte no cayó sobre el teclado. Ay, no es mi día hoy. Ni que fuera más. Y ahora no puedo encontrar... Bueno, entonces, habíamos dicho también que toda la producción humana, todas las obras humanas, desde la gran muralla china, los templos de Tenochtitlán o las grandes catedrales góticas, eran de producción artesanal. Se trabajaba
en talleres artesanales había una determinada división del trabajo. En general, sobre todo en Europa, que es donde está más relevado, normalmente entraban muy jovencitos, niños, preadolescentes, a un taller como aprendices, hacían las limpiezas subalternas, el trabajo subalterno de limpieza y demás, iban aprendiendo, mirando y recibiendo algunas instrucciones, pasaban a ayudar a un maestro que había de distintos grados, ya aprendiz empezaba a manejar los materiales o a ordenar las herramientas y demás, iba adquiriendo el oficio que en algún momento lo convertiría en maestro, y esto tanto en un taller como en una obra. Era más o menos indistinto, salvo la cantidad de gente que trabajaba y dependía de los de la complejidad de la producción que se tratara. No es lo mismo una cantera de una catedral gótica que un taller de pintura cusqueña, ¿no? Porque los talleres de pintura también trabajaban en ese mismo orden. Unos preparaban el lienzo, otros pintaban la base, otros se especializaban en el bordado de los ángeles arcabuceros o en las flores de las coronas de las vírgenes, etcétera, etcétera. Y el maestro era el que daba los últimos retoques. Fíjense, cuando hablábamos la vez pasada de la autonomía del arte y del autor, cómo en algunos casos ni siquiera sabemos quién hizo esto, qué taller lo hizo, si existen registros, aunque también antes había obras que se sabía que eran, sobre todo en Europa, y a partir del Renacimiento, si eran de Botticelli, de Miguel Ángel, o una escultura de Bernini, o una obra de arquitectura de Borromini. Pero la autonomía del arte, habíamos dicho, y se empieza a teorizar y se consagra en el siglo XVIII. Habíamos dicho también que hasta no existía la palabra artesano, recién se empieza a recoger en el siglo XVI, en lo que ahora sería italiano, en el toscano, y después va pasando al occitano, al francés, al catalán, al castellano, al gallego, al portugués y a otros idiomas, primero romances, y después en los otros idiomas con términos más o menos equivalentes. ¿Por qué sería esto? Suponemos que es porque, claro, no había una diferenciación entre lo que era ser, vuelvo, la Palas Atenea de Fidias o una joya, una alhaja para adorno de una señora rica de Atenas. La diferencia era el valor sagrado de uno y el valor profano de otro. Entonces, como oficios habría escultores, habría tallistas en piedra, habría zapateros, había orfebres, había muchos. Un término genérico, ya les digo, aparece siglo XVI. Entonces, cuando ya se separan los términos, estamos a las puertas al mismo tiempo de la revolución industrial, del gran salto del capitalismo hacia un sistema mundial que se venía prefigurando. El Imperio Español había sido un sistema mundial, aunque no total. La plata del Potosí, y esto según Horacio Machado Arauz, que es un autor que recomiendo, aunque no es el específico de lo nuestro, trabaja postula que la organización del Potosí es una prefiguración del capitalismo tal como lo conocemos. Toda la burocracia, la administración de los turnos de trabajo, el trabajo continuo 24 por 24 horas por 365 días al año, el ingreso permanente de insumos porque, digamos, mulas, mineros se morían adentro y bueno, había que reemplazarlos y demás.
una suerte de sistema deshumanizado que prefigura con notable anticipación, es un siglo y medio antes, la de los talleres londinenses o de Manchester y demás, que son como lo que se da por donde se da el inicio a la etapa más importante del capitalismo hasta ahora, porque ahora, bueno, estamos sufriendo mutaciones muy rápidas que todavía no podemos terminar de anticipar. Esa industrialización vertiginosa que se da con una fuerza enorme en las Islas Británicas, sobre todo en lo que es el Reino Unido, pero básicamente es en Inglaterra y Gales, se debe a dos o tres cuestiones. Primero, la influencia ya de Inglaterra es incuestionable, la supremacía es incuestionable. Ellos tenían desde hacía un par de siglos antes el acta de navegación, que era lo que ellos decían, podían entrar cualquier producto de cualquier parte del mundo, siempre y cuando fueran barcos ingleses. A diferencia del mercantilismo francés, que tenía esto de que ellos iban a tratar de producir todo, en la época de Luis XIV, siglo XVII, iban a tratar de producir todo esto que habíamos dicho, cómo se mejoraba la factura y los diseños en los talleres reales, la Real Fábrica de Tapices, los gobelinos, que es como una estatización de una fábrica de unos hermanos, Gobelin, la Real Fábrica de Muebles. Ellos empezaban a producir excedentes para vender y así acumulaban oro. Los españoles, con su sistema de flotas y el cerrar los puertos y demás, trataba también con eso de acumular la mayor cantidad de oro, pero las guerras de los Austrias y demás hacían que el oro pasara por Madrid, se quedara algo en las iglesias y en las cosas en los palacios reales, pero la mayoría terminaba en Ámsterdam o en algún lugar para pagar insumos bélicos, etcétera, etcétera. Las guerras de Felipe II y de los Austrias menores fueron muy costosas y muy gravosas para el Imperio Español. Pero tenían cada uno un sistema cerrado. Inglaterra no es que lo cerraba, sino que lo abría, pero solo trayendo esos bienes en barcos ingleses. Esto le permitió, cuando se descubrió que estaban asentados arriba de una inmensa, las Islas Británicas son una mina de carbón inmensa y una mina de hierro casi tan inmensa como las de carbón. Entonces, la fundición empezó a tener un sentido, el uso de la máquina del vapor aplicada a un telar convencional empezó a mejorar y a acelerar notablemente el proceso. Y para hacer mover a las máquinas de vapor, ¿qué hacía falta? Carbón y hierro para producirlas, porque si no, de ahí viene el desarrollo del tren. El tren en principio las vías se usaban para entrar carritos a las minas de carbón, para facilitar el desplazamiento, se inventaron los rieles, después a algunos se le ocurrió poner una máquina de vapor adelante, y bueno, en pocos años ya tenemos el ferrocarril. Esa transformación vertiginosa hace que cualquier cultura, frente a un cambio tan extraordinario, tan acelerado, le cueste asimilar y simbolizar aquello que está sucediendo. Además, cuando se empiezan a ver esa urbanización caótica, esos barrios de obreros donde se hacinaban en casitas iguales una al lado de la otra, sin ningún espacio verde, sin ningún amenity, ningún espacio para descansar, para un parque para ir a... Bueno, con chicos de 10 años trabajando y muriéndose en las minas, etcétera, etcétera, da una reacción frente a eso que se considera espantoso. Lo primero que aparecen son, no sé si habrán escuchado hablar de los husitas, que eran gente que salía a romper las máquinas porque les sacaba el trabajo.
Después se empieza a ver toda una... tratar de modificar y de dar cuenta de esas consecuencias y empiezan a ver, qué sé yo, literatura, Charles Dickens, Historia de dos ciudades, Tale of Two Cities, Oliver Twist, se me están pasando varios libros de... Pero bueno, todo el realismo del siglo XIX en literatura tiene que ver con la denuncia de esa situación, que va llegando en distintos momentos a los distintos países de Europa, algunos con mucho más retraso. Qué sé yo, Prusia, por ejemplo, se industrializa también bastante rápido. Toda la cuenca del Ruhr tiene mucho carbón, entonces pudieron hacer una rápida industrialización. Francia también tiene carbón, hizo en segundo o tercer lugar. Tarda más en España, que sobre todo es la parte norte, el País Vasco, Cataluña son las que se industrializan. El norte de Italia, cuando todavía no era Italia, Austria, el Imperio Austrohúngaro, etcétera, etcétera. Bueno. Habíamos dicho que esto genera esas reacciones y hay algunas que son como escapistas. Están la de la denuncia social y está el escapismo. Que en realidad no siempre es puro escapismo, no es un término peyorativo como lo quiero usar, porque es ir a buscar en el pasado alguna cosa que nos sirva ahora. En algunos casos se idealiza demasiado, entonces todos queremos volver a las pastorcitas, cuando la vida era también espantosa en la Europa medieval para la clase subalterna, nunca ha sido fácil. Pero había un cierto trabajo que tenía que ver con los ritmos del tiempo, el trabajo agrícola era de una determinada manera, no se vivía hacinado en ciudades de la misma manera, había menos habitantes en las ciudades, aunque en general las ciudades medievales estaban constreñidas por sus murallas y también había hacinamiento, si no, no hubiera habido las espantosas pestes que ha habido durante toda la Edad Media, ¿no? Pero en ese idealizar es buscar ciertas cosas que sirvieran a este presente. Por eso siempre hablamos también de que el patrimonio tiene que ver sí, con el rescate del pasado, pero proyectándolo para resolver ciertos temas del presente y proyectarlos al futuro. Entonces decíamos, se empieza a idealizar ese modo de producción artesanal y fíjense que también se empieza a idealizar o buscar en aquella forma de vida elementos que nos puedan ayudar en esta época. Bueno, así es como William Thom acuña el término folclore, las tradiciones de un pueblo. Está esto inscripto en ese círculo del romanticismo, en ese mundo del romanticismo, que no es solo la exaltación individual, pero sí tiene que ver con la exaltación nacional, con ciertas tradiciones, con ese regreso a cierta vida bucólica, que por supuesto no tenía la contaminación, el hollín de la revolución industrial, y empieza a tratar de incorporarse esos conceptos, esas tradiciones, también en los modos de producción. ¿Sí? Entonces surge en Inglaterra, para esos años, el Arts and Crafts, viene de a ver, en inglés no hay una palabra artesanía, no hay artesany, por ejemplo. Sí está la handcraft, que quiere decir trabajo hecho con la mano, u oficio manual. Y el craft es más o menos aquel término arts o tecné del que hablábamos la vez pasada. Y empieza a haber teorizaciones y teorizaciones que tienen que ver también con la arquitectura, con la producción artesanal, con la producción de objetos de uso, con la producción de cuadros de pintura que trataban como de reintegrar ese modo de hacer con arte,
con arte en el sentido del buen hacer, y se crean varias, sobre todo una asociación que se va a llamar Arts and Crafts, artes y oficios, que es un término que se sigue usando hasta el día de hoy. El primer teórico es John Ruskin, que escribe Las 7 lámparas de la arquitectura, Las piedras de Venecia, trabaja sobre la arquitectura religiosa. También es un teórico que nos influyó a los arquitectos patrimonialistas, o en las primeras discusiones, aunque se venía dando desde antes. Viollet Ledoux ya estaba restaurando. ¿Cómo se llama el italiano? Ay, se me fue ahora el nombre. Camilo Boito. Arrigo Boito. Camilo Boito es. Arrigo es el músico. Camilo Boito, hay otros, no me sale ahora los nombres. Había uno de apellido alemán que trabajó en Roma para los papas. Bueno. Ruskin. John Ruskin y el otro es Viollet Ledoux, y hay alguien más. Sí, bueno, Riegel, Adolf Riegel. Puede ser, sí. El de la restauración austríaca. No, pero yo digo el de los estribos del Coliseo. No importa, es secundario. Pero bueno, esa gente empieza a pensar en la maravilla que eran las arquitecturas medievales, la producción medieval por extensión, mobiliarios, tapices, objetos de culto, objetos de uso común. Y en 1856, William Morris es el que crea el movimiento de Arts and Crafts. No es el William Morris de la estación de acá del Gran Buenos Aires. Es otro William Morris. Que se juntan con pintores de la hermandad prerrafaelita. Fíjense en el nombre, prerrafaelita, porque es anterior a Rafael, al Renacimiento. Reivindicaba mucho la pintura de Giotto, de Cimabue, de varios pintores italianos, que están en el final de la Edad Media, casi anticipando algunas cuestiones del Renacimiento. Pero bueno, y arman toda una teoría y una práctica sobre cómo producir objetos, casas y demás de manera artesanal, prescindiendo, en principio tenían un rechazo absoluto con la máquina, y generan, por ejemplo, papeles para empapelar tu casa pintados a mano íntegramente. Acá ven algunos de los diseños muy complejos, de una exquisitez único, gráfica. Se empiezan a diseñar de una manera que recordaba aquella arquitectura, aquellos primeros libros, aquellos manuscritos todavía con sus iluminaciones de los monasterios de la Edad Media y demás, y se crea no me acuerdo ahora el nombre del arquitecto, le crea a William Morris la Casa Roja, que fíjense, tiene una pinta de cottage medieval, inglés, muy interesante, pero claro, había un pequeño problema con esta gente. Muy rico todo, muy lindo, exquisito, los cuadros prerrafaelitas. Si conocen la iglesia de Guadalupe acá en Buenos Aires, tiene una pintura muy interesante. La pintura interior que tiene un poco esa impronta de el tardo medioevo y el pre-renacimiento. Bueno, el gran problema de todo esto es que es carísimo, porque la cantidad de objetos que se pueden producir son pocas, lleva mucho trabajo y eso termina resultando, en los términos capitalistas, obviamente muy caro. Además, cuando hay una poca cantidad de oferta, termina
sí, por una cuestión de oferta y demanda, en el mundo capitalista termina siendo muy caro todo. Entonces, Profe, disculpe, la sí, iglesia de Guadalupe, ¿en cuál provincia? perdón, ¿O acá es de acá? Federal, en Cava. Está Acá en la la calle Ah, Salguero y la parte de atrás da Paraguay. mm, Salguero y Charcas, hay una placita hay una plaza que es re linda. que se le decía Villa Freud hace unos años, Ah, mira. porque alrededor estaban la mayoría de los psicoanalistas de los 60, 70. Ahora la buscamos bien. Vos Sí, seguí ¿qué hablando. barrio sería? Ah, Palermo. ok, después busco entonces. Ah, Ya listo, está. gracias, eso quería saber. Ajá. Gracias. Y puede haber otras, ahora no se me ocurre, pero bueno, si alguno tiene algún día un paseo dominical para hacerlo, vale la pena. Pero porque y si ven la iglesia, es una iglesia muy posterior a esta época, es de fines del siglo XIX, principios del XX. Guatemala es la calle, 4168. Ah, perfecto. Ahí está. Pero me parece que esa es la Y parte de atrás. puede ser, porque es todo un complejo que está el Sí, sí, colegio también. sí. Sí, 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 Pero sí. bueno, la plaza es entre Charcas y Salguero. ¿Sabés qué dice Mansilla, la iglesia? Por ahí es Puede del ser, puede Lucio ser. Mansilla. Puede ser Sí, Mansilla, sí, 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 sí. sí, Ahí sí, está. Lucio Mansilla. Bueno, para ir resumiendo, esa dicotomía entre la calidad artesanal con esa sanidad, esa tradición y esa posibilidad de mejorar el ambiente general destrozado por la industrialización, por el hollín, la contaminación era muy notable. Eh, Empieza a trabajarse durante todo el siglo XIX y principios del XX en otros grupos sucesores de estos primeros en toda Europa que van buscando a ver si se podía reintegrar el diseño con la máquina. Porque lo que pasaba al mismo tiempo era que como había sido tan acelerado el cambio, se le había ocurrido pensar en formas nuevas. Entonces, si vos querías que una cuchara o un juego de cubiertos, para decir cualquier cosa, o un juego de una vajilla, o mobiliario, te trataban de imitar las formas antiguas, pero de manera industrial, lo cual daba terminaciones bastante ridículas y algunos artefactos espantosos, pero producidos en serie. Entonces era lo que se conseguía vender. Esto en los tejidos era menos complicado porque después la confección de la ropa se hacía artesanalmente. Pero la calidad del algodón producido industrialmente no era la misma que la del algodón que venía de la India y que Inglaterra, el Reino Unido, se encargó de destruir para también imponer, porque claro, con la cantidad de población que había, la cantidad de talleres en la India, era casi imposible de competir aunque produjeran industrialmente. Después fueron acelerando cada vez más y produciendo en masa. Pero esta generación artesanal que se fue desplazando busca primero como una cuestión elitista y después entre los dos mundos, sobre todo en Europa, tratan de volver a alguna cuestión integral y hay numerosas escuelas y talleres ya más hacia fines de siglo, los talleres vieneses, las Bergbund, son talleres que están en Alemania, en distintos lugares que generan un intento, en algunos casos mejor y peor, de tener buen diseño, buena factura, pero con la posibilidad de producir en cantidades industriales, ¿no? Por eso cuando uno dice cantidades industriales, se refiere exactamente a eso. Ah, pero bueno,
volvamos a las distintas artesanías. Ya nos volvemos a nuestro país y retomamos. Entonces, bueno, fíjense todas las polémicas que tiene, antes de seguir, todas las polémicas que se generan entre la producción industrial y la artesanal. Todo el trasfondo económico y político que hay atrás de eso, y toda la discusión teórica y en los campos artísticos y estéticos que se generan a partir de esto. O sea, también la artesanía como producción humana, como nos está hablando de tiempos, de épocas históricas, tiene todo un metamensaje, por decirlo de alguna manera, notable sobre lo que es la cultura en que la produce y la que la consume, porque también después vamos a ver los distintos usos. Una cosa es una alfarería ritual y otra es esa alfarería, esa pieza idéntica, hecha como adorno, puesta como adorno en la casa de cualquiera de nosotros. Hay una valoración, pero el uso es completamente distinto. Uno de los problemas que nos vamos a encontrar más difíciles de resolver y casi imposible porque nunca se agota, es en la que trabajó mucho esto, es Mabel Ladaga. Las clasificaciones de las artesanías. ¿Cómo clasificamos las artesanías? Una de las primeras clasificaciones que podemos encontrar es por el grupo social, el grupo humano que las produce. Así podemos tener artesanía indígena, por ejemplo, en nuestro país, es por la pertenencia cultural de los productores. La artesanía indígena, que tiene unas determinadas características, determinadas técnicas, determinados valores estéticos, determinados usos funcionales o rituales. En general cuando hablamos de eso, hablamos de grupos más bien cerrados, con artesanías tradicionales que se van sucediendo a lo largo de muchas generaciones. Pero bueno, que ahora vamos a ver trabajo de las próximas clases de Pablo Bonaparte, que se llama Las artesanías en el capitalismo, que hacen que, por ejemplo, los grupos, los pueblos originarios, los supervivientes para sobrevivir, empiezan a hacer artesanía para turistas, desnaturalizando su propia producción tradicional. Pero es necesario que lo hagan para sobrevivir. Ahora, eso, como está ya dentro del capitalismo, también va a generar depredación del medio ambiente. Porque si yo produzco bolsa de yesca para acarrear lo que sea, para guardar mis cosas en la vivienda y demás, es una cosa. Ahora, si yo tengo que empezar a producir en cantidad para venderle a los turistas, o para que yo pueda tener un morral de yesca, va a empezar a ser depredador de la planta que la produce, que me da la fibra. Y esto es todo un tema que también nos vamos a tener que enfrentar cuando pensemos en cómo se fomenta la producción artesanal para beneficio de ciertos grupos, si es que es nuestra intención. Ahora políticamente parece que no. Pero bueno, ese origen en cada pueblo, en cada comunidad originaria, va a tener determinadas características. La platería mapuche, los textiles andinos, el ñandutí en la zona guaranítica, etcétera, etcétera. Después, otra de las categorías que podemos encontrar es la tradicional, popular o folclórica, que ya es un producto mestizo, en el sentido que puede haber técnicas o instrumental europeo, ciertos diseños,
o la interpretación por parte de criollos o mestizos, grupos subalternos en la época de la colonia, de ciertos modelos de prestigio en su momento que eran los europeos. Por ejemplo, un calzón cribado que usaba un gaucho es porque no había mucha posibilidad de tener un encaje de Bruselas, que por ahí la clase alta se lo podía permitir. Entonces, ese deshilachar y por ahí hacer algún bordado simple del ruedo del calzón, que era lo que se mostraba, es una interpretación popular de un modelo de prestigio. Esto nos vamos a encontrar permanentemente en la cultura. Hay ciertos modelos que después se intentan apropiar o se van apropiando que lo generan las élites y se van apropiando por las clases subalternas. Es una cuestión de hegemonías también en el sentido gramsciano. Pero bueno, a veces la apropiación es muy interesante como reinterpretación y esto como apropiación. Bonfil Batalla, tenemos que recuperar ese texto del que hablamos en el primer cuatrimestre, Paula. Cuando ¿Cuál? hay que hay grupos que se apropian, hay grupos que A ver, imponen. yo lo tengo. Yo lo tengo por ahí, después lo vamos subiendo, pero ahora no me acuerdo del título. Y de esa interacción se establecen formas más o menos fijas, formas estéticas, digo también, ¿no? Y ciertas técnicas que permiten hablar de una artesanía tradicional. ¿eh? Algunos autores decían que eran 3, 5 generaciones. Pongamos, cuando se va repitiendo en el tiempo, esto ya podemos considerarlo tradicional y con formas más o menos estables. Después el uso puede cambiar, pero las formas son más o menos estables. Después tenemos las artesanías contemporáneas, o algunos las llaman neoartesanías, u otros, que no me parece muy propio, artesanías urbanas. ¿Qué es lo que empezó por lo menos en nuestro medio, a tener mucha incidencia, o una incidencia primero marginal y después cada vez mayor, a partir de la década de los 60 y el movimiento hippie y ese tipo de cuestiones que van a ver que empezaron a proliferar desde la mítica de Plaza Francia, que en realidad es en la Plaza Ciber, hasta, uno va a Villa Gesell en verano y ve la feria artesanal de Villa Gesell. Y hay materias que no son las tradicionales materiales, qué sé yo, uno ve unos títeres de goma espuma, ve diseños de otras partes del mundo, ve cantidades de cosas, pero algunos son diseños propios. Hay algunos artesanos muy formados en el tema de diseño, en las técnicas, cerámicas metalizadas, con acabados metalizados, cosas muy interesantes que pueden servir también como medio de vida y como una forma de salirse de... Muchos artesanos van a reivindicar el tema de la libertad que les da trabajar, aunque se mueran de frío en invierno y demás, pero el trabajar y vender lo que hacen con sus manos es motivo de orgullo y demás. No es lo que vamos a ver, pero valía la pena pensarlo. Ahí tienen alguna nueva artesanía, pero con cierta remembranza de diseños precolombinos. Otra de las clasificaciones que se busca darle a las artesanías, o sea, es por los materiales. Entonces, esto, porque los materiales se dice que es una clasificación natural. Es bastante cuestionable el término natural para una producción humana, pero la naturaleza es otra cosa.
y nosotros cada vez nos alejamos más. Pero bueno, la clasificación viene, ahora fuera de chiste, por el material, el origen del material, que no es fácil de decir, porque por ejemplo un cuchillo usa acero para la hoja, probablemente para la empuñadura madera, hasta en algunos lugares puede ser marfil, eh, tantos materiales. Mismo algún metal distinto del hierro, pero que se combina, etcétera, etcétera. Pero bueno, las de origen animal es donde predominantemente aparece el cuero, las lanas, textiles. Las de origen vegetal, fibras vegetales, algodón, mimbre, paja, la cestería, en general es todo de ese mismo material, de materiales vegetales. Mineral, tenemos metales y no metales, piedras. Entonces, después hay otras cosas que usamos tierra, pero si no interviene el fuego, las artes del fuego, que ustedes lo deben haber... Bueno, en el Departamento de Artes Visuales se trabaja artes del fuego, porque también trabajan con cerámica, con vidrio, la cerámica, el vidrio. Yo no sé si la metalurgia no también es un arte del fuego, porque por lo menos en algún momento del proceso hay que fundirlo, aunque después la plata sea batida o sea cincelada, hay que fundirla en algún momento. Pero bueno, artes del fuego se llama básicamente a la cerámica y a la producción de vidrios. Y después vamos a tener infinitas combinaciones. También se pueden clasificar por el producto final. Habíamos hablado de un cuchillo que tiene varios materiales. Hay metalurgia, hay fundición, hay por ahí trabajo en madera. Una vez un estudiante hace 2 o 3 años había traído, en algunos lugares se hacían el mango de los facones, de los cuchillos, en el campo, con mazos de cartas, que se iban perdiendo algunas, se cortaban y en la compresión de la cantidad de cartas pegadas, ¿no? Se podía hasta tallar y adquiría una resistencia interesante. Una producción marginal y bastante pobre, pero muy creativa, ¿sí? Con un material de desecho, porque eran mazos incompletos. ¿Sí? Entonces vamos a tener cuchillería, alfarería, cestería, joyería, platería, orfebrería, herrería, carpintería, todas las EIAs que se nos ocurran. Mueblería o carpintería o ebanistería. Cuando hablamos del oficio artesanal, en general se habla de la ebanistería, pero también porque se trabajaría en ébano originalmente, o casi exclusivamente. Pero un buen diseño y una buena producción de mobiliario en madera es una cosa, pero también podría ser de hierro o podría ser de otros materiales, de cuero. En La Pampa hay un montón de trabajo en puro cuero, petacas de viaje, cantidades de elementos que se hacen prácticamente en cuero, salvo algún herraje o alguna cosa que puedan necesitar. Y cada uno de los materiales puede ser trabajado de alguna u otra manera. Entonces nos vamos a encontrar con montones de dificultades para clasificar estrictamente. No quiere decir que no lo entendemos, no quiere decir que no exista y no quiere decir que no se usen, pero tenemos que ser también conscientes de esa dificultad. Les vamos a pasar ahora también el esquema de la artesanía tradicional argentina de Mabel Adaga, que se hizo para una exposición del Bicentenario, que es un texto muy, muy importante. Pero ven acá petacas de cuero con un pequeño herraje
O hay a veces que hasta el cierre se hace también con soguería, de cuero y demás. Bueno, llegamos hasta acá por ahora. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Creo que sabe que se me viene a la mente de todos los ejemplos de artesanías. Cuando yo viajé a Catamarca, se me viene que es muy artesanal las monturas de los caballos, ¿no? Sí. No soy muy de todos los nombres, pero Sí. creo que El donde uno fuste, pone, todo lo que se digamos, utiliza. El recambio. Claro. eso también es muy interesante porque hay distintos diseños, digamos. Sí. Me acuerdo porque la familia con la que yo me compartía allá en Catamarca era muy de los caballos, muy arraigada en su pueblo allá en el Rodeo, en ese pueblito que está a una horita de San Fernando. Fernando. Y como que son muy fanáticos de buscar distintos diseños, capaz, a la hora de dónde sentarte con el caballo, digamos. No me acuerdo los nombres, pero como que ¿no? Es Los podemos vistoso, ¿no? buscar Digo, porque es interesante lo que dice. Sí, sí. Sí, A ver, digamos, que eso también es muy humano y depende de las culturas y demás, es las intensidades. Uno no se viste solo para abrigarse o para tapar las desnudeces, como decía la Biblia. Uno se viste también para demostrar el poder que detenta, claro. para reclamar un lugar en la sociedad, para mil cosas. Para el gaucho, tanto en La Pampa como en las otras regiones argentinas, el tema del caballo y el atavío del caballo es casi más importante que el propio, Sí, tal porque es cual. parte de su lugar en el mundo, el cómo viste a su caballo. Claro. Y esto es de una tradición larguísima en España que viene de los árabes. Sí, sí. Entonces, esos mestizajes, y fíjense qué rápido los mapuche y otros pueblos adoptaron el caballo y se hicieron 10.000 veces más hábiles aparentemente que los mismos españoles o los criollos. Entonces, se habla mucho, incluso hay cosas de los centauros, esto, los otros. Y parece que en la cultura mediterránea viene de la época de la antigüedad griega. Pero bueno, la cuestión es que si bien fue un animal domesticado en Europa, aunque parece que es originario de América del Norte, domesticado primero en el Asia Central, fue pasando muy rápido se extendió por todo el mundo, porque acá los caballos originales parece que eran chiquititos, habrán cruzado el estrecho de Bering al revés que los pueblos mongólicos que vinieron para este lado, o se los habrán traspasado, la verdad es que no sé, pero el tema del atavío del caballo es fundamental. Eh, y en relación con los pueblos de la Pampa, los pueblos Pampa, los ranqueles, los mapuche, etcétera, etcétera, sí, las culturas Pampas sí eran nómades en el sentido que iban buscando, persiguiendo manadas de guanacos o lo que fuere, buscando los lugares, el agua. Cuando tuvieron el caballo se volvieron invencibles. Y eso compartían con el criollo y gran parte de la platería rioplatense y pampeana es de origen mapuche. Entonces también tenemos que ver, fíjense cómo podemos leer tantísimas cosas de una serie de productos que para por ahí el pueblo mapuche tenía algunas características. Es muy interesante eso.
la platería era un oficio masculino, típicamente masculino. La tejeduría, el textil, era típicamente femenino, pero la platería es como que siempre fue una donación de los hombres hacia las mujeres, y las que se atavían con plata son las mujeres. Después eso pasa y tiene otros usos, pero los diseños por ahí se conservan hacia el mundo del gaucho y de lo urbano de Buenos Aires, por ejemplo. La platería criolla, la platería rioplatense, es muy característica y tiene diversos orígenes. Obviamente español, obviamente el material venía del Alto Perú, obviamente hay mezclados diseños no exactos, pero porque se van transformando y se van adaptando, pero también, sobre todo en el ámbito rural, hay mucho diseño que se puede reconocer el origen mapuche. No tan así en Buenos Aires porque, digamos, salvo el mate de plata con el pedestal y todo lo que... eh, en general son todos objetos europeos que se trajeron acá, que se importaron, sobre todo en las élites. Pero la élite porteña y de otras ciudades de la Argentina empieza a adoptar el mate y empieza a vestirlo y a darle alguna forma que conecta ese mundo europeo con una infusión absolutamente nuestra, ¿no? Local. Y, y hace imprescindible seguir investigando y trabajando sobre estos modos de producir, porque ya le digo, no es solo el rescate de toda una historia, sino que pasa cuando empecemos a tener que procurarnos el abrigo y el alimento y tantas cosas, que de hecho hay mucha gente que ya lo está trabajando, están empezando a construirse, lo hablábamos el otro día, viviendas de barro, de tierra apisonada, de adobes, y no solo en las regiones donde la construcción esta es tradicional. Les decía la vez pasada que la tapia, a ver si les paso los, los, em, los powers, vamos a subir los powers que los tengo yo, de la materia que... Profe, Sí, perdón, sabe que me acordé que la otra vez me olvidé de comentarle que una vez el grupo de investigación Colmena no sé cómo, ni me acuerdo cómo me vinculé con las chicas, pero ellas ¿de qué grupo? estaban investigando sobre las colmenas, Colmen. colmenas. Mm. No sé ahora, creo que siguen vigentes, pero no sé si se van renovando, digamos. La verdad que yo ya hace tiempo que me distancié, digamos que ya no, fue un lapso muy corto que ellas están necesitando buscar información de casas de adobe, hechas de adobe. Y yo les pasé un video de mi tía hablando un poco cómo es la construcción de los ranchos de adobe, porque allá en Tucumán, en el pueblo rural que es mi familia, al principio había eh, ranchos de adobe, digamos, con techo de paja. Y entonces yo a mi tía la entrevisté y bueno, todavía, eh, así sea, siga, todavía está presente, digamos, y le puedo volver a preguntar y recopilar eso, porque la verdad que es muy interesante para mí, porque aparte yo lo viví en Catamarca y en Jujuy, de haber dormido en una casa de adobe, y en verano son frescas y en invierno son calentitas. Sí, 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 sí. Es lo que hablábamos la vez, Y la verdad que es increíble, es impresionante. es lo que hablábamos la clase pasada. Eh, este rescate no es un rescate nostálgico, ni siquiera cuando se idealizaba aquel pasado en la Europa de la revolución industrial, aquel pasado medieval, había siempre un rescate que, claro, porque yo puedo tratar de rescatar todo,
ustedes se visten ahora, a partir de ahora, de miriñaque y peinetón o con una túnica de lana de vicuña, pero si no es efectivo, si no es útil hoy, no lo van a hacer, no va a durar, va a ser impostado, va a ser... Pero esa utilidad presente, esa posibilidad de proyectar a futuro, y vuelvo a una cosa que es realmente una preocupación que nos tiene que mover un poco a todos. Estamos en un momento de crisis civilizatoria importante. Digo, la emergencia de un gobierno como el que tenemos ahora, como Bolsonaro en Brasil en su momento, es esa crisis de modelo civilizatorio aparece después aparecen emergentes, algunos que parecen distópicos directamente, pero necesitamos encontrar respuestas adecuadas y posibles. Si yo digo, bueno, ahora vamos a hacer las casas en 3D con una mezcla de plástico de no sé qué, que te la hacen 3 horas y entonces resolvemos el problema de del déficit habitacional. No necesariamente. Trabajar con cemento, el cemento tiene una huella de carbono enorme, o sea que es irracional esto de demoler un edificio para construir otro 3 pisos más alto. Es muy irracional. Primero porque no se venden todas las casas. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene la misma población desde 1940 y pico. Y cada vez tenemos más edificios y cada vez más altos y cada vez queremos, ¿no? Pero si yo planifico adecuadamente, si puedo mejorar un sistema tradicional, es cierto, ahorraríamos toneladas de combustible fósil en calefacción y en enfriamiento de nuestros ambientes si usáramos ese tipo de material. A veces ya tenemos la casa y probablemente podamos hacer algún aislamiento con algún elemento natural o como se hacía en las casas, se ponía una parra o una enredadera, y en verano la gente te hacía la vida al aire libre. Tantísimas cosas. Un tejido natural es 100 veces más fresco o más abrigado que un tejido sintético. Y así podríamos hablar cómo se cocina en una olla de barro 10 veces mejor algunas comidas que en la Essen número 227. El tema de la recuperación y la conservación de esos, porque no es solo los objetos, es la técnica, son los saberes, son muchas cuestiones que están implícitas y están entrelazadas en una determinada forma de producir. Y después vamos a ver también algunos ejemplos de cómo esos artesanos se unen de manera cooperativa para poder vender su producción. Porque el otro gran tema es que por ahí la artesanía tradicional se valoró mucho en Buenos Aires en determinadas épocas más, en determinadas épocas menos. Estoy viendo en la Recoleta tipos que están andando en poncho, que hacía 50 años que no se veía un hombre con un poncho, y menos en un barrio como la Recoleta. Y después uno va caminando por ahí, porque bueno, está mi trabajo, y hay locales de ventas de artesanías, de textiles, en la calle Ayacucho y Quintana, En la calle Alvear vi yo también. Alvear, Sí, sí. Son de la sociedad rural esa gente. la marca Cardón. No, y aparte se vende para turistas. Son los dueños del campo, además, viven en esa zona. Acá vivían en palacios franceses y pero viste, cuando quieren hacerse
los patriotas se ponen la boina, ¿no? Pero digo, la emergencia de una marca como Cardón, ahora ya pasó el furor, pero vos pagabas una alpargata que era igual a la que te vendía el turco de la vuelta de tu casa 50 veces, qué sé yo, porque decía Cardón, o la bombacha que vos comprabas la Umbú, pero si le pones el Cardón te sale no sé cuánto. Así que, Claro. digamos, volvamos un poco. La cuestión es esto, ¿qué hacemos hoy y a futuro con estos saberes acumulados? ¿Cómo los hacemos operativos? ¿Para qué nos pueden servir? Eso se determina también desde lo político. Ahí tiene que haber una discusión, una cuestión a nivel estatal, en las municipalidades, en las provincias, y alguna vez volverá a poder ser posible discutirlo a nivel nacional, para reforzar tanto el trabajo de los artesanos como esas producciones que cuiden el ambiente y que nos hagan menos dependientes de toda la parafernalia tecnológica que va a seguir creciendo. Porque, ¿qué necesidad tengo yo de cambiar el celular cada 2 años? Si el de hace 4 hacía prácticamente lo mismo y por ahí sacaba casi la misma calidad de fotos para que ahora. Yo no necesito que mi celular me calcule la parábola de un misil para, no sé, reventar la Casa Blanca. No, no, no lo voy a conseguir. Pero, digo, ¿para qué tantas funciones? Y esto, fíjense que el sistema capitalista es feroz en cuanto a eso, y es feroz en cuanto a lo que parece que nos tiene destinado a futuro, porque si siguen renovando las posibilidades, ahora todo el mundo habla de la transición energética. Ahora, seguimos sacando petróleo de vaca muerta, destrozando las rocas del subsuelo y generando actividad sísmica donde no la había, permanente, ¿eh? Muy real también ¿Eh? obsolescencia, que algo muy real es también la obsolescencia programada, que eso ya existe Totalmente, hace mucho tiempo. totalmente. Hay un famoso, ¿cómo se llaman? Ellos le llaman precincts, en Nueva York, de bomberos, un cuartel de bomberos, que tiene una lamparita de 1900 prendida hace 124 años y no sé, cuando, claro, los fabricantes de bombitas decían, ya cagamos, ya vendimos todas las bombitas que teníamos que vender, nos quedamos sin negocio. ¿Cómo hacemos? Y la resistencia de tungsteno, hagámosla más livianita, más finita. Con el calor se revienta. Bueno, tengo que cambiar la lamparita. Vamos a la ferretería, compramos la lamparita. Se cuenta que Pepsodent, no sé si alguno se acuerda de la marca, Sí. ya no existe, también habían llegado a un tope de ventas y se habían mesetado las ventas. ¿Qué se les ocurrió a lo del marketing? Profesiones nefastas si las hay, si alguien tiene algún pariente en esto. Hacer un poquitito más grande el agujero de la. Y entonces la gente, como automatizó la cantidad de pasta dental que pone o la presión que ejerce sobre el pomo de pasta dental, pasó a consumir mucho más pasta más dentífrico que el que venía consumiendo. Y ni que hablar de la novedad de la Coca-Cola que está endulzada con azúcar de Marte, qué sé yo. O sea, ¿qué diferencia hay? Nosotros no sabemos ni siquiera de qué está hecha la Coca-Cola. Y es mucho más dañina que otros consumos. Es mucho más dañina que otros consumos problemáticos, ¿eh? No, 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 no es chiste.
Pero bueno, la obsolescencia programada es una cosa de terror que nos puede generar, está generando basura, basura, basura cada vez más. Y digamos, puede ser que un científico necesite una computadora con una velocidad extraordinaria, con una capacidad de memoria notable y demás. Pero casi seguro nosotros podríamos vivir mucho mejor sin toda esta parafernalia. Y sobre todo sin tener que modificar y cambiar ropa, auto, casa, renovar. Hay que renovarse, renovarse es vivir. Renovarse es condenarnos a la muerte como planeta, al ritmo que ellos nos proponen, obviamente. Eh, nadie está proponiendo que nos vistamos todos con trajecito Mao como hicieron la China después de la revolución de Mao, con el cuellito Mao, ¿se acuerdan? Eran 1.000 millones de chinos vestidos todos iguales. Ahí sí que los chinos no se diferenciaba uno de otro. Pero es muy notable cómo si nosotros pudiéramos equilibrar esa necesidad de abrigo, vivienda, comida, cantidades de ocio, etcétera, etcétera, la producción no tendría por qué llevarnos al borde de la extinción a cada vez más breve plazo. Y es un problema, evidentemente, es político, es económico, es cultural, porque lo que es más tremendo es que hay mucha gente que sigue fascinada con eso. Entonces, bueno, ya nos fuimos un poco de lo específico, pero sí, Adriana. No se te escucha. Tenés que... Ahí. Ahí está. Ustedes lo que decían, la obsolescencia. Piensen en las Presto Barba, en las maquinitas de afeitar. Antes era una de metal con una hojita de afeitar, una gilet, que se renovaba solo la hojita de afeitar. Cuando sale la Presto Barba, le empezaron a decir, especialmente a los hombres, hoy día y también hay para mujeres, etcétera, que lo otro era como más peligroso, algo por el estilo, y que la Presto Barba era lo bárbaro en ese momento. ¿Cuántas maquinitas se desechan porque el filo es muy chiquitito y uno está pagando Sí. por el plástico que se tira, como Sí. otras tantas cosas? Pero esto se me vino ahora así Había en específico. una época, cuando venían las primeras que eran de 2 hojas, uno Claro. tenía el aparatito que tenía como una abrazadera que Ujú. agarraba y lo que se cambiaba era el cabezal. Ya igual, era Claro. una cantidad de plástico notable. Digo, ¿por qué no andaremos todos con la barba hasta? Miren, llegan a verlo, Sí, Ah, sí, es de cuerno, claro. Sí, sí. fantástico. Sí, sí, esos tiene trabajos, y tiene una guarda de alpaca o de plata, no sé, alpaca, alpaca. alpaca. Y Ah, tiene como 15 años, todavía sirve. sí, yo ese mate que acabo de tirar, salvo el aro, lo había comprado en 2008. Y Claro. digo, no necesitamos esa renovación constante. Un artesano es capaz de hacer un objeto de calidad y duradero. Y fíjense cómo también se cambió en gran medida una cosa que culturalmente está indicando esta última mutación de la sociedad occidental, la sociedad ahora global, porque impone esto a todos lados. ¿Cuántas de mi madre recibió alguno de los objetos de cama de cuando se casó de parte de su mamá? Claro. La dote, Una especie de cosa una así, especie de dote, sí. hasta no había. Pero No. bueno, ese orgullo de conservar en la familia determinados objetos Mm.
determinados, también hacia la valoración, ¿eh? ¿Por qué? Aunque no hablemos de patrimonio, estamos hablando también de patrimonio, de esos bienes que se heredaban, porque había un hilo conductor, una atracción entre la cultura o entre esa tradición familiar, ¿eh? O el velo de novia o el El vestido. vestido de novia. El vestido de novia, el vestido de Sí. bautismo de los chicos, etcétera, etcétera. Yo les voy a mostrar un fuste, que está medio, habría que hacerlo, no sé si restaurar. ¿Ven cómo es? Esto es como una especie de bronce, parece, alpaca parece. Alpaca debe ser, sí, sí. Sí, sí. Y todo esto que se va viendo es cuero, ¿no? Esto que se ve es cuero, y está como muy reseco. No sé si se... Y esto de acá, como la empuñadura, está forrada en bronce. Yo pensé que era madera, pero acá tiene como una especie de como una costura, no sé si se ve. Y acá está todo trabajado, está todo cincelado, ¿no? Es una belleza. No sé para qué lo usar porque jamás me voy a montar. Me monté un caballo una vez en Entre Ríos y me fui a la miércoles. Pero bueno, y otra cosa que tengo por ahí dando vuelta es una taba. No Que lo eso creo que usaste lo hacen con... con tu No, hija, no lo usaste. con mis hijos no. No es mala idea, pero llegué tarde, ya son grandes. Una taba tengo ahí dando vuelta, que es para, no sé bien cómo se juega, es esa que hacen con la pezuña. Sí, sí. Sí, yo O tampoco sé sea, bien las reglas, pero he visto alguna vez jugar hace años. sí, porque una vez se me ocurrió empezar a estudiar el patrimonio, pero desde lo lúdico, ¿no? Y tiene que ver mucho con esto que estamos hablando de las artesanías, porque muchos de los juegos que se jugaban, la confección del juego en sí, a veces era en madera, en piezas de hueso, ¿no? Era muy artesanal. Eh, entonces, bueno, hay Pero una claro, cuestión también, el juego de dados o un dominó, un dominó, eran piezas de marfil. claro, sí, sí. Hoy estamos llevando a los elefantes casi a la extinción para seguir haciendo cosas de marfil. Digo, ahí sí podrías reusar otro tipo de material. Y otra de las cuestiones en las neoartesanías que también vamos a tener que no verlo ahora específicamente, pero que sí vale la pena y me parece interesante mencionarlo, cómo una sociedad de consumo que produce tantos desechos, cuánto se podría reusar en términos de trabajo artesanal también. Yo me acuerdo una señora ya en los años 60 en Adrogué, que tenía una librería donde le comprábamos para el colegio. Yo le seguí comprando a la sobrina que le heredó cuando esta señora se murió, señorita, Blanquita. Durante la facultad, esta señora, por ejemplo, ¿se acuerdan las cortinas que se usaban como que eran de una lana, que eran varias cosas, o después vinieron Macramé hacía, para tipo que no entraran macramé tanto era. las moscas y qué sé yo? Mm, Esta señora se le ocurrió usar las tapitas de aluminio de las botellas de vidrio de la leche, eh, las hacía en el medio y las hilvanaba con un violín y hacía las columnas esas de ese material que encima cuando chocaban hacía muy lindo ruidito. Me acuerdo que yo... y se pasaba reutilizando, hacía crochet cuando vinieron, ya viejita era, eh, los sachets de leche con el sachet de leche. y los tejía. Sí. Y hacían Hacía las bolsas. bolsitas de las compras. Era muy interesante esto, Mm, porque, digamos, si una de las características de las artesanías tradicionales es el utilizar el material que se tiene a mano, hoy probablemente puedan hacer una tradición
si sobrevivimos como especie, de materiales de reuso. Y ya hay muchos intentos, y ya hay muchas piezas de estas neoartesanías que por ahí se convierten en alguna artesanía tradicional al cabo de un tiempo. Incluso hay, ¿tienen Instagram? Sí. Busquen una cuenta que se llama Ladrón de Chatarra. Es un profesor de la escuela, de una escuela técnica en Villa Langostura, una escuela pública, secundaria, que fabrica juguetes, todo con material de reuso, instrumentos para sus estudiantes. La vez pasada hizo un brazo articulado, ¿no? Acá lo encontré. Es Pero es estupendo. re interesante, pero igual es muy artístico también lo que hace. Claro, pero hay muchas cosas, bueno, precisamente nosotros estamos reintegrando ese concepto de arte no como una cosa exclusiva para ser contemplada No. por alguien que tiene mucho tiempo, porque, qué sé yo, pensemos que la Gioconda se hizo para ponerla a la señora, a la patrona del Giocondo, la querría tener en la chimenea. Era decorativa la pintura, salvo la pintura sagrada, ¿no? ¿Se entiende? Un ícono es una cosa, una Madonna del Renacimiento también tiene un valor artístico, pero era básicamente sagrado. Así que bueno, en cambio, un cuadro de Watteau, fines del 18, con una señora en una hamaca y en un paisaje idílico, es solo para contemplar y para goce de los tipos, aparte de los de su propia clase, porque imagínate el odio que tendría un campesino que lo podía llegar a ver. Pero bueno, eh, vamos a conversar una cosa más. Entonces, vamos a manejar para pensar en el trabajo práctico final, que va a ser la nota definitiva. Va a aparecer, porque aparecen en los registros así, una nota de cursada y una de final, pero lo establecemos al final de la cursada. Hay siempre un tiempito para poder manejarlo, depende de la fecha que se presenten. Van a elegir alguna técnica artesanal, algún producto artesanal, si conocen algún artesano, también vía reportaje. Nosotros hacíamos mucho análisis en la materia de ferias, pero no hay tantas ferias artesanales y tradicionales, la de Mataderos, hay algunas otras. Muchos elegían ferias artesanales de artesanía contemporánea. En algunas hay mezcla de ambas producciones. Alguna artesanía en alguna de las clasificaciones. Si conocen alguna artesanía indígena, bienvenido sea. Alguna artesanía tradicional y ver el significado y todos los ribetes, los análisis que puedan llegar a ser desde dónde viene, por qué adquiere esa forma, por qué se estabiliza una determinada forma. Sí, por ahí como se fue resignificando en el tiempo, ¿no? A veces, digamos, como la conocemos ahora en esto que decís vos de los cambios, la idea de lo tradicional está, pero por ahí se fusionó el material o se empezó a utilizar otro tipo de material, bueno, debido a que si no nos vamos a extinguir, como decís vos. Así que... ¿Ustedes saben, por ejemplo, la bombacha del gaucho de dónde viene? Lo saben. Pero me Sí. imagino que en folclore lo tienen que haber estudiado. Contalo. Sí, bueno, viene de la guerra de Crimea
que cuando hicieron, o sea, en la guerra pensaron que iba a durar 2000 años, entonces hicieron cualquier cantidad de bombachas para los soldados, un material Claro. grueso, pero la guerra duró muy poquito y los ingleses se quedaron con toda esa producción que tenían, y qué mejor que vendérsela a América, en este caso específicamente a la Argentina, y así entró lo que es una ropa tradicional de nuestros gauchos, de nuestros paisanos, es ropa inglesa. Bueno, No, eran muy fíjate, refinados. Antes que me olvide, perdón. sí. Del jueves 5 al lunes 9 de septiembre, 5 días de 10 a 20, en Plaza Mitre, en San Fernando, se realiza el Encuentro Nacional de Artesanos. San Ah, Fernando es zona Interesante. norte, Capital, Vicente López, San Isidro, San Fernando, hacia el lado de Tigre. Antes de llegar a entonces, Tigre, ¿en están dónde, en qué parte de San Fernando se hace? en la Plaza Mitre. Plaza Mitre. Está la Plaza Mitre, Constitución y Madero es una de las esquinas. ¿Por qué no lo compartís después en el WhatsApp? Dale. Bueno, Y sería bueno bueno, que por ahí Alguno pudiera ir, ¿no? o sí, la idea, pudiéramos la ir. idea, la idea que tengo es ir porque estoy relativamente Claro. más cerca de Capital, pero estaría bueno poder encontrarnos y poder hablar Sí, ahí sí, mismo sí, un sí. montón de cosas, ¿no? Ujú. El Sí, tren o sí. el 60 que es universal. Claro, No sé Prefiero claro. cuál el tren. el El 60. 60 nos vamos a ¿Eh? dormir arriba. Yo soy de la Y la época de que el 60 iba de estación, Constitución al Tigre Hotel. claro, Claro, claro. la estación San Fernando creo que está cerca. Es después Me de fijo, Bécar, ¿no? claro, viene Bécar, Victoria, San Fernando. Claro. Bueno, pero Y la estación creo que está cerca. A ver, ya les digo, espere que pongo el GPS. Mi teléfono es viejito, anda lento, pero todavía me sirve. Obvio.